Hola hermanos, qué bueno que podemos volver a reunirnos. Yo quisiera animarles de que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que podamos realmente mantener el gozo. El Señor ha sido fiel con nosotros. Como iglesia nosotros hemos podido ver algo nuevo pasando. Hemos visto más santificación, hemos visto más oración, que los hermanos también se han unido a través de llamadas. Y esto es algo lindo que está pasando, que antes no había tanto en nuestra iglesia. Así que quisiera animarles, el Señor sabe lo que hace. Él está en el control de esta pandemia, Él está en control de toda nuestra vida, así que quisiera animarles. Y también decirles que nosotros estamos justamente en julio y es el mes del aniversario de nuestra iglesia, así que el último domingo de este mes nosotros vamos a tener algo muy especial para todos ustedes. Así que hoy preparemos nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, para alabar a Dios, para estar orando y para también saber cómo podemos hacer parte de forma práctica de lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia. Les invito a que oremos para dar inicio a nuestro culto de hoy. Señor, te damos muchas gracias, tú eres fiel, Señor. Nosotros, Señor amado, podemos encontrar este gozo y esta paz en ti, Señor. Aun cuando vemos, Señor amado, que en el mundo, Señor, las personas han perdido esta paz y este gozo, nosotros no hemos perdido porque sabemos en quién hemos creído. Creemos en el Dios Todopoderoso. Tú eres fiel, Señor. Y por eso, Señor, podemos alabar tu nombre. Podemos interceder por la necesidad del mundo, de nuestro prójimo, Señor, de nuestros vecinos, de nuestros parientes, porque nosotros sabemos, Señor, dónde está la solución. Y la solución está en estar contigo, Señor. Tú nos provee todo, Señor, y nada nos falta. Tú, Señor amado, eres completo, Señor, para nosotros, Señor. Y nosotros hoy podemos decir que basta, Señor, por tenerte a ti, Señor, y podemos estar con nuestro corazón completo y lleno de gozo. Muchas gracias por este día, en nombre de Jesús. Amén. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú. Jehová diré, eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú. Porque eres tú, te doy la gloria. Porque eres tú, te doy mi amor. Porque eres tú, hoy levantaré mi voz y te adoraré. Porque eres tú. Eres quien provee. Jehová Nissi, tú peleas por mí. Jehová Shalom,
mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú, Jehová Jireh, eres quien provee, Jehová Nissi, tú peleas por mí, Jehová Shalom, mi príncipe de paz, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú, y te adoraré, porque eres tú. Gracias, Señor. Eres nuestro proveedor. Eres nuestra paz. Eres nuestro amigo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre, nuestra seguridad, Señor. La roca de nuestra salvación, nuestro alto refugio. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Eres todo para nosotros. Te amamos, te abrazamos. Nos rodeamos de ti, Señor, y descansamos en ti. Porque eres todo para nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Porque eres tú. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día nuevo que tú nos das de vida, Señor, por tu misericordia tan grande que nos permite reunirnos una vez más para estar en tu presencia, escuchando tu palabra y alabándote, Señor. Mi Dios y Señor, te rogamos por el mundo, por los que están pasando hambre, persecución, enfermedades, mi Señor. Te rogamos les dé sabiduría a los líderes de cada país para que tengan misericordia y promulguen leyes que vayan en su auxilio también, Señor. También, Señor, por el corazón de las personas que tienen, Señor, más ingresos, más recursos, Señor, para que ellos también sean cooperando, Señor, y ayudando a los que tienen a su alrededor, Padre Celestial, yendo en auxilio de las necesidades que ellos tienen, Padre Celestial. También, Señor, que se detenga esta pandemia que ha traído aún más pobreza, enfermedad y muerte. Hay mucha desesperanza en el mundo, mi Dios. Te ruego que tus hijos podamos compartir la esperanza de salvación, el gozo de la vida eterna por el sacrificio de tu Hijo amado, y que muchas almas, Señor, tengan salvación. Señor, ten misericordia, Padre Celestial, te rogamos por las almas, Señor, que se pierden, y que nosotros empaticemos con ellos, Padre Santo, que nos movamos, Señor, para servirte y glorificar tu nombre, Señor. Hace muchos milagros, Señor, te rogamos de salvación, Señor, muchos prodigios, Señor, para que muchas almas, Padre Santo, se vuelvan a ti, mi Dios bendito, en este tiempo, Señor, que hay tanta tristeza, Señor, a través del mundo y tanta desesperación. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias por todo lo que haces y lo que vas a hacer, en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostiene. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar, la promesa de que todo lo has vencido, la confianza de que todo pasará, la certeza de que todo volverá. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En mi valle de tinieblas vas frente de mí, mi camino en la tormenta mirándote a ti. En mi valle de tinieblas vas frente de mí, mi camino en la tormenta mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, el camino, la tormenta, mirándote a ti. En el valle de tinieblas vas frente de mí, el camino, la tormenta, mirándote a ti. Jesús, tu ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. Oh, tu amor a mí me sostendrá. Tu amor me sostendrá.
Amado Señor, Dios Todopoderoso, te doy muchas gracias, Señor, por la oportunidad que tengo de orar, Señor, y dirigirme a ti, orar en conjunto con mis hermanos, aún a la distancia. Señor, te doy gracias por el profundo amor que tú nos tienes, Señor, y cómo vas obrando a través de las cosas más impensadas, Señor, en cada uno de nosotros. Te pido, Padre, te pido, Espíritu Santo, que tú seas iluminándonos, Señor, y dándonos la claridad para entender cuál es nuestro rol y la importancia que hay en todo lo que hacemos, Señor, en medio de estas circunstancias adversas. Te pido que tú nos ayudes a ser perseverantes, a ser hacedores de la palabra, Señor, y no solo oidores, a aplicar en las cosas pequeñas y en las grandes, Señor, a ser fieles y firmes en todo momento. Padre Santo, te pido que tú nos ayudes a hacer luz, tanto para nuestros hermanos y hermanas, Señor, como para el mundo, Señor, que te necesita y necesita oír de ti. Ayúdanos a ser sabios en nuestro proceder, en persona como en el mundo virtual, Señor. Gracias por que tú nos oyes, Señor, y yo sé que tú eres fiel y tú obrarás en cada uno de nosotros, Señor. Pero te pido que en el nombre de Jesús, que cualquier engaño del enemigo, Señor, o cualquier obra del enemigo sea cortada y detenida en este momento, Señor, y sea tu perfecta voluntad haciéndose en todos nosotros, Padre. Ayúdanos a entender tu verdad, Señor, para poder hacer tu voluntad. Te doy gracias, Señor, y te pido por esto en el nombre de Jesús. Amén. Hermoso Señor, mi Salvador, segura estoy que todos mis días en tus manos están, cumpliendo tu perfecto plan. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por tu Santo Espíritu. Enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú, escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Con amor me llamaste a tus caminos, guiándome por
Tu Santo Espíritu, enséñame, oh Dios, a ver toda mi vida como tú. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Sí, Señor, muéstranos el camino por donde debemos andar, Señor. Muéstranos los deseos y anhelos de tu corazón. Guía nuestro caminar cada día, Señor. Camina con nosotros, Señor. Abre nuestros oídos para oírte, Señor. Abre nuestros ojos para verte. Que nuestra vida completa, Señor, pueda darte honra, darte gloria, Señor. Cautiva nuestro corazón, Señor, para que podamos honrarte cada día, Señor. Para que podamos traer gloria, honra, felicidad a tu corazón, Señor. Señor, que cada día podamos enamorarnos mucho más de ti, Señor, de tu presencia, de tu llamado, de tu poder, de lo que tú tienes, Señor, como sueño para cada uno de nosotros, como iglesia, Señor, también. Sí, Señor. Me cautivaste con tu llamado, me apartaste y me vas transformando. Quiero ser como tú. Escucha mi oración. Tómame, moldéame, úsame, lléname, mi vida yo te doy, oh alfarero. Guíame, condúceme, camina a mi lado, mi vida yo te doy, oh alfarero. Amados hermanos, seguimos en actitud de adoración y lo hacemos por intermedio de diezmos y ofrendas. Sabemos que en este tiempo de encierro y de mucha necesidad hay hermanos, familias que han sido afectadas, y creo que es ahora más que nunca demostrar el amor al necesitado, a la familia de Dios. Y esto debe ser un privilegio, apoyar y ser de bendición. En Marcos 12, 41 al 44 nos dice:
Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de los que les sobra. Pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermosa lección que nos da esta viuda. Ella misma, con tanta necesidad, pero su ofrenda fue toda la que tenía y no fueron sobras las que ella dio. Que este ejemplo nos sirva para dar con el corazón y recordar, hermanos, Dios ama al dador alegre. Hermanos, en la pantalla tenemos el número de cuenta de la iglesia ICQ para hacer su depósito, su diezmo y ofrenda. Y si no puede depositar, llamar al número del celular de nuestra iglesia. Y hermanos pasarán por su casa a recibir su diezmo y ofrenda. Oremos al Señor. Agradecida, Señor, por cada uno de mis hermanos que han seguido diezmando y ofrendando según sus recursos. Bendice cada hogar de tus hijos. Derrama bendición, sustento, y que la iglesia ICQ se haga partícipe de esta gran bendición. Que tanto diezmo y ofrendas sean multiplicadas para extender tu reino y de ir en ayuda al necesitado. Y todo gasto de la iglesia es una gran oportunidad de cumplir con tu palabra. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. La carta de Pablo a los Gálatas fue escrita a varias iglesias en la región de Galacia, donde Pablo había viajado en uno de sus viajes misioneros. Puedes leer la historia en el libro de Hechos. Él escribió esta importante carta con una profunda pasión y frustración. Este es el trasfondo. El cristianismo comenzó como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero su mensaje era para toda la humanidad, así que rápidamente se esparció más allá de Israel. Para el tiempo en el que Pablo era misionero, había tantos no judíos como judíos en el movimiento de Jesús, y esto desató un gran debate del que sabemos gracias a Hechos capítulo 15. Históricamente, el pueblo del pacto de Dios estaba enfocado en un grupo étnico, Israel, y ellos se apartaban de los demás debido a las prácticas ordenadas en la Torá, como la circuncisión de los varones, comer kosher y guardar el día de reposo. Y había muchos cristianos judíos que creían que para que todos estos no judíos realmente pudieran ser parte de la familia de Dios, necesitaban obedecer las leyes de la Torá. Algunos de estos cristianos judíos terminaron siendo parte de las iglesias de Galacia. Estaban socavando la enseñanza de Pablo y demandando la circuncisión de todos los varones cristianos no judíos, y muchos lo hicieron. Y cuando Pablo escuchó acerca de esto, se quebrantó su corazón, se molestó, y el resultado fue esta carta. Primero, él reta a los Gálatas con un resumen del mensaje del Evangelio sobre el Mesías crucificado. Luego, les dice que este Evangelio es el que crea la nueva familia multiétnica de Jesús y Abraham. Y luego, les muestra cómo este Evangelio es lo que verdaderamente transforma a las personas por la presencia y el poder del Espíritu. Inicia expresando su desconcierto de que los Gálatas han abrazado un evangelio diferente, el que era promovido por esos cristianos que hablaban mal de Pablo y demandaban la circuncisión. Así que Pablo primero defiende la autenticidad de su mensaje y su autoridad como apóstol. Él fue comisionado por el mismísimo Jesús resucitado para ir al mundo no judío. Recuerda la historia del libro de Hechos. Pablo dice que fue posteriormente a su llamado, que fue a Jerusalén para consultar a los otros apóstoles, como Pedro o Jacobo, y fue cuando les dijo que él no requería que los cristianos no judíos se circuncidaran o comieran kosher. Ellos estuvieron completamente de acuerdo. Pero esta tensión creció.
Pedro había ido a Antioquía a visitar y ver a todos estos cristianos no judíos, y estaba comiendo y compartiendo con ellos. Pero cuando algunos de estos grupos de oposición provenientes de Jerusalén llegaron a Antioquía, Pedro cedió ante la presión. Dejó de comer con esos cristianos no circuncidados y los empezó a evitar. Así que Pablo confrontó y acusó a Pedro por su hipocresía, por no permanecer fiel al Evangelio. Para Pablo, demandar que estos nuevos cristianos fueran circuncidados y observaran la Torá era un error por una variedad de razones. Primero que nada, porque es una traición al Evangelio, o en sus palabras, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús el Mesías, y también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Ser justificado, literalmente, ser declarado justo, es un término del Antiguo Testamento con mucha riqueza para Pablo. Describe cuando Dios declara que alguien está en una relación correcta con Él, que está perdonado, que le es otorgado un lugar en la familia de Dios y está siendo transformado por la gracia de Dios. Y es la convicción de Pablo que nadie puede ser justificado por guardar los mandamientos de la Torá, sino solo por la fe de Jesús. Esta es una frase densa y podría referirse a la fidelidad de Jesús al vivir y morir en nuestro lugar, o podría referirse a nuestra propia confianza y devoción a Jesús. De cualquier manera, el punto es claro. Las personas son justificadas solo a través de confiar en lo que Dios hizo por ellos a través de Jesús, no por lo que hacen ellos mismos. En el corazón del Evangelio de Pablo está esta declaración. Cuando las personas confían en Jesús el Mesías, lo que es cierto de Él se vuelve cierto de ellos. Su vida, muerte y resurrección se vuelven suyas, o en sus palabras, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que la razón por la que cualquiera puede decir que es recto delante de Dios o que pertenece a la familia del pacto de Jesús no es porque obedece las leyes de la Torá, sino solo por lo que Jesús hizo por ellos y que ellos nunca hubiesen podido hacer por sí mismos. Ahora, este profundo entendimiento de lo que Jesús logró tiene enormes implicaciones para quien ahora puede ser incluido en la familia del pacto de Dios y para lo que significa vivir como miembro de esta familia. Así que Pablo primero se vuelve a las historias de Abraham en Génesis, cómo él fue justificado o declarado justo delante de Dios, simplemente por tener fe al confiar en la promesa de Dios de que un día todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de él y de su descendencia. El propósito de Dios siempre fue tener una gran familia multiétnica de personas que se relacionen con Él en base a la fe, no a las leyes de la Torá. Pero esto hace que surja una pregunta importante. Entonces, ¿por qué Dios le dio a Israel las leyes de la Torá? Aquí Pablo ofrece una explicación muy breve y densa que después completará en su carta a los romanos. Él observa que las leyes de la Torá fueron dadas a Israel en el monte Sinaí mucho después de la promesa de Dios a Abraham. Y si lees la Torá cuidadosamente, dice Pablo, verás que Dios siempre tuvo la intención de que las leyes fueran una medida temporal. Él dice que las leyes tienen un rol tanto negativo como positivo. Negativamente, las leyes actuaron como una lupa sobre el pecado de Israel. Expusieron cómo Israel compartía la condición humana pecaminosa, rebelándose constantemente contra la ley de Dios. Así que la ley, la cual es buena, terminó declarando culpable a Israel y a toda la humanidad con él. O en sus palabras, la ley lo encerró todo bajo pecado. Pero las leyes también tuvieron un rol positivo. Actuaron como un profesor estricto que mantuvo alineado a Israel hasta la venida del prometido descendiente de Abraham, el Mesías. Y una vez que el Mesías vino, cumplió el propósito de la ley a favor de Israel. Jesús fue el israelita fiel que verdaderamente amó a Dios y al prójimo, y como rey de Israel, murió para llevar la maldición y la consecuencia del fracaso de Israel sobre sí mismo, y así traer redención. Así que ahora, a través de Jesús, el descendiente de Abraham, la bendición de Dios puede llegar a todas las personas, sin importar su etnia, estatus social o género. Para Pablo, requerir que los cristianos no judíos guarden la Torá no tiene sentido. Es actuar como si Jesús no hubiera cumplido la promesa de Dios ni lidiado con nuestro pecado. Ignora la nueva libertad que se ha ganado para nosotros en Jesús y el regalo del Espíritu.
y limita la promesa de Dios y su bendición a una familia étnica. Pero, podrían alegar los oponentes de Pablo, las leyes de la Torá son una guía comprobada para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Cómo van los cristianos no judíos a aprender esto? Pablo responde en los capítulos 5 y 6 al describir cómo la presencia transformadora de Jesús a través del Espíritu es la clave. Las leyes de la Torá son buenas, son sabias, dice Pablo. De hecho, se pueden resumir, como Jesús hizo, en el mandamiento de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero las leyes, por buenas que sean, no le dieron a Israel el poder de obedecerlas. En contraste, la buena nueva es que Jesús sí cumplió las leyes en lugar nuestro, y ahora Él vive en nosotros a través del Espíritu, haciendo a su pueblo los nuevos humanos que cumplen la ley al amar a otros. Así que Pablo continúa contrastando esta vieja y nueva humanidad. Los hábitos de la vieja humanidad son obvios. Son los comportamientos que deshumanizan a las personas, destruyen las relaciones y a comunidades completas. Y aunque las leyes de la Torá prohibieron estos comportamientos, Jesús fue quien los clavó en la cruz. Así que cuando una persona confía en Jesús y vive en dependencia del Espíritu, la vida de Jesús se convierte en la suya, produciendo lo que Pablo llama el fruto del Espíritu. Esta es la manera de vivir que Jesús quiere reproducir en su familia, para que se conviertan en personas de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Pero este fruto no es automático, dice Pablo. Requiere cultivarse, justo como los frutos naturales. O en sus palabras, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Esto requiere intencionalidad. Tenemos que aprender cómo podar nuestros viejos hábitos y cultivar los nuevos. Y mientras lo hacemos, nos encontramos a nosotros mismos siendo llevados por el Espíritu conforme Jesús moldea nuestras mentes y corazones y nos transforma en personas que aman a Dios y a los demás. Y de esta manera, la gente de Jesús cumple lo que Pablo llama la ley de Cristo. Y al final, Pablo concluye: este requerimiento para que los cristianos guarden la Torá o sean circuncidados es errar al blanco. Lo que realmente importa es la nueva creación de Dios, esta nueva familia multiétnica del Mesías, personas llenas de fe en Jesús, que están aprendiendo a amar a Dios y a otros en el poder del Espíritu. Y de eso se trata la carta a los Gálatas. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Súper bueno este panorama sobre Gálatas. Y eso es porque nosotros estamos trabajando en esta super serie llamada Lee la Biblia. Desde el año pasado estuvimos estudiando todo el Antiguo Testamento juntos, estuvimos recibiendo la palabra de Dios, y este año estamos trabajando con el Nuevo Testamento y ya estamos en Gálatas. Y prepara para poder realmente leer Efesios durante toda esta semana, para que la próxima semana también nosotros podamos recibir una palabra viva y eficaz del Señor a través de este libro tan maravilloso, lo cual el Señor tiene tanto para hablar con nosotros. Pero hoy quisiera hablarles de este libro tan especial que es el libro de Gálatas. Hermanos, este libro es un libro muy especial. Gálatas es llamada la carta magna de la libertad cristiana. Una carta tan cortita, pero que en la realidad hace un desafío tan grande a este pueblo que todavía quería volver atrás a su manera antigua de querer servir a Dios y no había encontrado esta libertad que tenemos en Cristo. Pero Pablo no permite, hermanos, no permite que en la realidad los cristianos, los oyentes suyos, lleguen a caer en libertinaje, excusadas justamente por la gracia que muchas veces ellos pudiesen mantener haciendo sus obras carnales, excusando esto en la gracia. Y este libro le habla justamente de eso, porque es un libro que habla de la gracia de Dios y habla de la libertad que tenemos en Cristo. Pero justamente al final del libro, Pablo hace justamente esta enseñanza que hoy quiero compartir con ustedes, para que nosotros podamos realmente estar firmes en lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Pablo desafiaba a los Gálatas
a hacer una autoevaluación. ¿Cómo está su vida? ¿Tú estás apto para entrar en esta gracia que libera? ¿O todavía tú no estás preparado para eso? ¿No has dado realmente este paso? ¿Estás viviendo una nueva vida espiritual? ¿O todavía estás siendo esclavo del pecado y de la carne, como nosotros encontramos en Gálatas 5, ya al final, que nosotros ahora vamos a estar leyendo ese texto? Y es por eso que a mí me gustaría justamente de compartir con ustedes ese tema tan especial que hoy quisiera llamar ¿quién está venciendo la batalla? O podríamos decir quién está venciendo el partido, ¿verdad? A los que les gusta el fútbol. Porque en la realidad esta es como una curiosidad que muchas veces tenemos. Cuando hay un conflicto, de poder saber, pero ¿quién está venciendo? A veces uno se pierde un poco en los partidos, pero ¿quién es el ganador? ¿El rojo, el azul? Y muchas veces uno no sabe. Pero nosotros hoy podemos hacer esta autoevaluación en nuestra vida. Pablo nos enseña esto y estuvo enseñando a los Gálatas cómo realmente ellos podrían hacer esta autoevaluación y poder saber quién estaba venciendo la batalla. Ese texto, hermanos, que voy a compartir con ustedes de Gálatas 5 es el resumen del trabajo pastoral. En la realidad, si ustedes pueden preguntarme, pero pastor, ¿cuál es tu trabajo realmente en la iglesia, en nuestras vidas? Es enseñar y ayudar que todas las personas cumplan lo que está hablando justamente allí. También es como el resumen de la ley de Dios. Todo lo que Dios enseñó a través de los profetas, a través de los patriarcas, Dios está justamente como haciendo un resumen a través de ese texto que nos enseña, que nos hace hacer esta evaluación. Es como el resumen también de los planes de Dios para la humanidad. ¿Qué es lo que Dios esperaba de nosotros desde Génesis? ¿Qué es lo que Dios está esperando que realmente pase en nuestro corazón con la salvación que Él entregó para nosotros, con su cuidado? Y también se puede hacer una autoevaluación para saber cómo cada uno de nosotros estamos. Así que al terminar esta predicación, considera cada una de estas palabras y autoevalúate. Ve si realmente estás bien en todas estas áreas. Si realmente tú puedes decir que quien está venciendo realmente es el Señor, quien está venciendo realmente es el Espíritu. Y también esta enseñanza es como un termómetro para medir si somos carnales o somos espirituales. Así que quisiera invitarles de que pudiésemos orar en este momento y pedir que Dios direccione nuestra vida para que esta palabra realmente entre en lo más profundo de nuestro ser. Amén. Señor, muchas gracias, Señor, porque cada palabra que hemos escuchado de tu palabra es viva y eficaz. Y es capaz, Señor amado, de entrar en lo más profundo de nuestro ser. Cambiar, Señor amado, esas estructuras, Señor, que muchas veces hacemos y que a veces queremos servirte, Señor, con estructuras humanas, en vez de realmente escuchar tu voz y escuchar tu palabra, lo que tú estás hoy pidiendo a tu iglesia y estás pidiendo, Señor, a nosotros. Úsame como instrumento en tus manos, Señor. Deseo, Señor amado, también aprender de esta palabra y que nosotros realmente podamos cada día, Señor, crecer en sabiduría y gracia delante de ti, pero conociendo realmente en profundidad lo que tú tienes para nosotros. Y no, Señor amado, como hombres que no conocen su palabra, como neófitos. Nosotros hoy queremos, Señor amado, vivir una vida verdadera, Señor. No queremos ser solamente oyentes, Señor. Queremos ser practicantes de su palabra, Señor. Y no queremos, Señor amado, jugar con tu gracia, Señor. Queremos disfrutar de esta gracia que nos libera, que nos da esta libertad en Cristo. Pero entendiendo, Señor amado, donde, Señor amado, también tenemos que hacer nuestra parte. Muchas gracias por lo que tú vas a hacer en ese día, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el texto que estaba hablando de Gálatas 5, quisiera leer juntamente con ustedes Gálatas 5, del 16 al 23. Excelente, es un mensaje muy corto. ¿Sabe? Yo les prometo que más adelante yo voy a tratar este tema
con más profundidad el próximo año. Quizás estaríamos trabajando cada uno de estos puntos, pero hoy solamente vamos a seguir un poco lo que Pablo dice, que es como rápidamente diciendo, mira, esto es lo que nosotros vemos de la obra de la carne y estos son los frutos, el fruto del Espíritu que Pablo quiso enseñarnos. Así que vamos a leer y después de eso vamos a desarrollar un poco el mensaje de hoy para poder entender quién está ganando esta batalla. Gálatas 5, del 16 al 23, dice así: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese texto es muy profundo. Se puede escribir todo un libro sobre esto, quizás una enciclopedia. Podríamos pasar todo un año hablando sobre ese texto. Como les dije, es como el resumen del trabajo pastoral, el resumen de la obra de Cristo, de lo que realmente queremos y estamos buscando en el corazón de cada uno de ustedes. Pero ojalá que solamente así como pasando rápidamente sobre esto, tú puedas quizás aplicar esto en su vida hoy y vivir estas cosas que hoy Pablo realmente amonestaba a los Gálatas a vivir. Y más adelante nosotros podemos entrar como más profundo para ver si se quedó algo, pero que hoy podamos realmente, después de esta predicación, ser realmente movido nuestro corazón a cambios profundos realmente del Señor en nuestra vida, principalmente referente a estos dos puntos. ¿Quién está venciendo la batalla? ¿La carne o el Espíritu? Esto es justamente lo que nosotros queremos trabajar hoy. Así que quisiera analizar, hermanos, cada uno de esos puntos que revela la carnalidad y la espiritualidad de una persona. Pero antes empezar a hablar de esto, que él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. En otras palabras, hermanos, acá Pablo considera que andar en el Espíritu y vencer la carne es una responsabilidad del cristiano. Porque él aquí está hablando andar en el Espíritu, no está hablando así, el Señor te hará andar, el Señor te va a librar de la carne. Él dice, no satisfagáis la carne. ¿Entiendes lo que está hablando acá? Que en la realidad nosotros tenemos una responsabilidad muy grande dentro de esto. Y les voy a enseñar, porque también quizás es la duda de muchos de nosotros. Sí, yo entiendo eso, pastor, pero lo que realmente yo quiero hacer para agradar a Dios, no logro hacer. Lo que ya habíamos visto un poco cuando leímos Romanos. Lo que yo quiero hacer para agradar a Dios, porque hay la ley de Dios en mi corazón, no logro hacer. Y lo que realmente sé que está mal, no deseo hacer, esto lo hago, miserable hombre que soy. Pero Pablo en Romanos da la respuesta justamente a este paradigma, a esa circunstancia que muchos viven. Y acá vamos a encontrar la respuesta. Estoy seguro que al salir hoy de esta predicación, tú vas a tener esta convicción de que sí, ahora sé cómo poder dar el paso para vencer la carne y para andar en el Espíritu. Ahora, él dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu, o sea, se oponen entre sí.
que en la realidad tanto el espíritu como la carne no pueden estar juntos en el mismo lugar. El texto afirma, hermanos, es imposible ser un poco carnal y un poco espiritual. Si tú pensabas que se podía hacer así, no, es que sí, yo tengo un poquito, pero no. O tú eres espiritual o tú eres carnal. Uno tiene que admitir, soy carnal y quiero crecer en el espíritu. Quizás es más importante llegar a admitir eso, que de repente decir, no, tengo algunas cosas espirituales. Hay muchos que se engañan, que creen que en la realidad por una cosita que hice, y principalmente los que están mucho más tiempo en la iglesia, a veces excusan mucho de sus carnalidades, que todavía es un hombre carnal, una mujer carnal, en lo que hizo, en cuánto tiempo tiene de iglesia, y no en lo que vive, porque nosotros no podemos vivir de lo que tuvimos en el pasado. Tenemos que día a día escoger a Cristo, día a día vivir realmente lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que el texto afirma, es imposible ser un poco carnal y un poco espiritual. A pesar de que, hermanos, hay una batalla entre los dos, están ahí batallando y uno siente, ¿quién no ha sentido eso? Yo hasta hoy tengo esta lucha dentro de mí, de que sé lo que tengo que hacer, pero hoy mi orgullo, mi carnalidad se levanta y a veces es dura y a veces lleva algunos minutos o a veces llevan días en que lucho y no acepto realmente y después me quebranto y digo, es verdad, el Señor quiere cambiarme. Sí, hay esta lucha, pero nosotros tenemos que decidir. Es una cuestión de decisión, de identidad. ¿Yo quiero ser espiritual o quiero ser carnal? Si quiero ser espiritual, todo tiene que ser espiritual. Si yo no deseo tener un poco de esas cosas que satisfacen mi carne, yo voy a desear realmente ser carnal. Y la gran pregunta es, entonces, ¿quién está venciendo hoy la batalla que todos nosotros estamos venciendo? La carne y el espíritu no pueden convivir entre sí. No se puede entrar en un acuerdo, hermanos. No puede haber un consenso. No, es que yo sé que tengo este problema, pero hago este otro. No, es un cambio radical. El Señor nos está pidiendo un cambio radical. Porque Él no acepta celosamente, en Santiago nos dice esto, que celosamente Él desea que seamos solo de Él. Solo de Él. Él no acepta dividir espacio con el mundo, dividir espacio con nuestra carne. Él quiere ser todo en nosotros. Así que necesitamos aprender esto, hermanos. Y no hay aquí un empate, no hay como poder llegar a decir, no, es que yo he hecho cosas buenas, pero tengo cosas malas. No, si estás en ese punto, todavía tienes que seguir luchando sin parar. Como Pablo decía, golpeo mi cuerpo, camino, corro para el primer lugar. Y no realmente como acostumbrarse, porque la tendencia de muchos, principalmente los que están más tiempo en la iglesia, es como, ya hice mucho, ¿no? El trabajo del Señor, con el tiempo el Señor va a cambiar, y se acostumbra y convive y le pone ropa nueva en el pecado y deja ahí a un lado y dice así, no, pero que todavía sirve para algo, y no ha luchado para vencer todo, no ha luchado para ser realmente un hombre espiritual. Pero hermanos, aquí no hay empate, aquí no hay acuerdo, aquí no hay consenso. O eres o no eres, o uno no gana o el otro gana, o es el espíritu o es la carne. Y puedes ver que en cada problema que tenemos, en cada conflicto que tenemos con una persona, con un hermano, con tu esposa, con tus hijos, siempre va a ser tentado a actuar por la carne. Pero tú tienes que decidir, voy a vivir como cristiano, voy a vivir como un hombre de Dios, un hombre espiritual, o voy a actuar como un hombre carnal. Nosotros decidimos todos los días. ¿Y qué has decidido? ¿Qué ha ganado en cada oportunidad? Quizás una y otra vez tú has actuado como un hombre espiritual, pero el Señor desea que realmente esto sea todas las veces en nuestra vida. Hablemos un poco entonces sobre qué son estas obras de la carne que aquí está hablando. Ellas son, y dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Todos estos 4 son pecados en áreas sexuales.
El adulterio es una relación fuera del matrimonio. La fornicación es toda relación entre solteros, que cualquier relación sexual entre solteros es fornicación. Inmundicia generalmente está más ligado a esta parte cuanto a las obras de la carne, o qué tú haces con tu cuerpo cuando nadie te ve, cuando estás frente al computador, en el celular, ¿qué haces con tu cuerpo? Y la lascivia es cuanto a todo el pensamiento que realmente nosotros tenemos, si son pensamientos impuros o si son pensamientos limpios, pensamientos puros, pensamientos que agradan al Señor. Entonces, los que tienen cualquiera una de estas áreas, tiene la obra de la carne vivita y coleando dentro de ti. Y el Espíritu todavía no ha logrado realmente vencer eso. Significa que tú estás alimentando mucho esta parte y no estás alimentando tu espíritu. También habla sobre la idolatría. ¿Sabe? Quizás aquí uno puede decir, no, pastor, esta parte no tengo. Ya dejé el catolicismo, dejé los ídolos y ya no tengo más nada. Y sabe, hermanos, no se trata solo de ídolos y dioses fuera de Dios, hechos de madera, hechos de metal. Mira, es más profundo que eso. Y ustedes se van a dar cuenta que Jesús siempre iba más fino, Él va más profundo en eso. En la realidad, idolatría es todo lo que ocupa el lugar de Dios en su vida. Esto puede ser una persona. Si una persona es capaz realmente de hacerte desviar del camino del Señor, sea por amistad, sea por relacionamiento, es un ídolo en tu vida. Ha tomado el lugar de Dios en tu vida. Los bienes. Hay personas que prefieren realmente pasarlo bien en este mundo, pero no son fieles en las cosas de Dios. No son fieles sus diezmos, sus ofrendas, no son fieles realmente en saber que el Señor nos da todo. Y todo lo que tenemos es de Él, el 100%. Y a veces eso se transforma en un ídolo en tu vida, porque tú valoras mucho más cómo ganar el dinero, en qué voy a trabajar, dónde voy a vivir, con quién me voy a relacionar, y esto se pierde mucho. Esto es obra de la carne, no es espiritualidad, es obra de la carne. Los propios placeres también, ¿no? Es que a mí no me gusta eso. Cuando escogemos lo que nos gusta y hacemos nuestra voluntad y no realmente la voluntad de Dios. Yo he hablado ya varias veces sobre esto, sobre esta idolatría en nuestra época contemporánea, y ver que hay muchos cristianos idólatras, muchos que se llaman cristianos, que están dentro de la iglesia, pero que son idólatras, pero no de ídolos, no de dioses, pero de cosas que tú tienes en tu vida que toman el lugar de Dios. Esa es una cuestión de prioridad. Y uno ve si las personas son idólatras, porque ellos no priorizan las cosas de Dios. Ellos priorizan realmente sus cosas, sus placeres, su decisión. Después habla también sobre la hechicería, hechicerías. Y sabe que ahí hay otra cosa. No, pastor, yo no soy hechicero ni brujo, no, estoy libre, no me gusta esta cosa, a pesar de que hay cristianos que hoy están buscando en horóscopo, en tarot, están buscando cosas, hoy internet, Facebook te ofrece tanta cosita, busca tu suerte, cuando vas a morir, lee la mano. Claro, hoy en día hay cristianos que por curiosidad están involucrándose en cosas de ocultismo. Pero aquí no se trata solo de cosas de ocultismo, y la Biblia nos enseña sobre esto también. La hechicería es mucho más que eso. Y la verdad, hermano, para que tú puedas entender, el hechicero, él ejerce un espíritu de control para manipular personas y situaciones. A través de pócimas, a través de palabras, a través de sacrificios, pidiendo a entidades que puedan manipular personas o situaciones. Entonces entienda, ejerce un espíritu de control para manipular personas y situaciones. Esto es lo que dice realmente el diccionario cuanto a eso, y el diccionario bíblico. Pero cualquier persona que ejerce un espíritu de artimañas humanas, manipulación, murmuración, influenciar personas a través del engaño, ser dominante, hacer, como yo le dije la última vez, hacer un lobby para rebelarse, ¿verdad?, contra la autoridad, formar reuniones disidentes, no autorizadas y secretas. Ven, hermano,
Oye, te voy a contar una cosa del pastor que tú todavía no sabes. Esto es hechicería. Esto es hechicería. Y tenemos que tomar cuidado realmente con esto en nuestra vida. Porque muchas veces estamos permitiendo que estas cosas entren en nuestra vida cuando empezamos a manipular personas. En vez de ir a Dios de rodillas, Señor, mueve eso. Voy a hablar también con el pastor porque lo amo, porque es mi hermano. No, buscamos cosas por detrás. Y eso no es solo conmigo, es con todas las autoridades, los padres, los hermanos entre sí. ¿Sabe? Muchas veces hay muchos hechiceros en la iglesia que manipulan a través de la palabra, de la murmuración, cosas secretas. Ay, pero no le cuente a fulano que yo te dije esto. Hay mucha hechicería hoy en nuestro medio. ¿Y sabe lo que Primera de Samuel 15, 23 dice sobre esto? Él dice, porque la rebelión es pecado de hechicería, iniquidad, idolatría, el quebrantar la palabra de Dios. Y por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Así que tenemos que tomar cuidado, hermanos. Rebelión es semejante a hechicería. Tenemos que dejar esto lejos de nuestro corazón, porque estas cosas no agradan a Dios. Otra de las obras de la carne, el texto dice, es las enemistades. Muchas veces tenemos estas enemistades dentro de la iglesia, hermanos. No, es que yo no me siento cerca de esta hermana, es que no puedo estar con esta hermana. No, si tengo rabia, no, si me hicieron mal. Eso no es obra del Espíritu, es de la carne. Y tú estás permitiendo que esto domine tu vida. Sigue hablando pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Hermanos, si esto hay en nuestro medio, somos una iglesia peleadora. Si bien que hoy no veo esto en nuestra iglesia, quizás antes yo veía mucho esto, así como escuchando cosas por detrás, gente hablando, aún hoy. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente murmura y cree que las personas no nos aman y que no nos van a contar, oye, fulano estuvo hablando de ti o estuvo hablando de otra persona. Hermanos, cuidado con eso, porque todo eso es del enemigo, no es de Dios, no es del Espíritu. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, enemistades. Tenemos que tomar cuidado con eso, porque es obra del diablo en tu vida. ¿Sabes? Santiago 4:1 dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Después estamos asustados con la guerra en el mundo. Pero si estamos viviendo la guerra y tú eres como parte de esta guerra, tú eres como el guía que está llevando personas a una división de una iglesia, a una división de amistades. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combate en vuestros miembros? ¿Viste? La obra de la carne, actuando ahí, queriendo llevarnos lejos de la voluntad de Dios. Otra, herejías. No, pastor, esto no tengo, ¿no? Estas herejías que hablaba. Uno parece que cuando escucha hablar de herejía, piensa solo en la época de Jesucristo, los fariseos hablando herejía, ¿verdad? Y hoy no se habla mucho sobre qué es esta herejía. Pero es simple, hermano. Las herejías son enseñanzas o creencias antibíblicas. Esto es herejía. Estas enseñanzas que van en contra de la verdad, de lo moral y de lo ético. Es como una persona manipular la palabra de Dios para beneficios personales. Esto es una herejía. No, es que yo voy a buscar, me hablaron de un texto bíblico que me anima justamente a poder tener un divorcio. Esto es herejía. No, es que en la realidad yo puedo seguir fumando, puedo seguir tomando, puedo seguir haciendo un montón de cosas, emborrachándome, porque la palabra de Dios dice esto y este otro que no es lo que entra, que contamina, sin lo que sale. Esto es herejía, ¿entiende? Cuando tú dices así, no, si Dios nos ama, ¿cómo no me va a permitir amar a la persona del mismo sexo, otra persona de forma en una fornicación? Y esto es herejía cuando tú intentas manipular la palabra de Dios para tu conveniencia. Todo esto es herejía. Y a veces encuentro muchos heréticos a veces en nuestro medio. Otra palabra que dice del fruto de la obra de la carne es la envidia.
Y la envidia, hermana, es interesante porque más que solamente querer tener lo que otros tienen y que yo no tengo, a veces más satánico todavía, es que no es que yo quiera tener, es que yo no quiero que otros tengan. Entonces estoy con envidia, me da rabia que otro tenga y que yo no pueda tener. Entonces, si yo no puedo tener, mejor que otros tampoco tengan. Esto es satánico, eso es de la carne. Dice homicidios. Ahí está, pastor. Estoy seguro que yo no tengo esta parte. Por fin una obra de la carne que no practico, porque nunca he matado a nadie. Y Jesús hiló mucho más fino respecto a todas las prácticas pecaminosas. Y muchas veces el pecado no es el socialmente visible. ¿Alguien me vio? ¿Tengo algo que comprueba que yo maté a alguna persona? ¿Alguien tiene una queja que yo fui y maté a una persona y que estoy como huyendo de la ley? ¿Sabe que Jesús dice? ¿Sabe? No es lo que la gente ve, y sin las intenciones del corazón lo que vale. Mateo 5, 21 a 22 dice así: oíste lo que fue dicho a los antiguos, no matarás. Ahí está la ley. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo, Jesús dice, os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo o entonces tonto, ay, qué tonto, eres tonto tú, como eres, quedará expuesto al infierno de fuego. Como siempre digo, no soy yo que estoy hablando, es Jesús. Si tú quieres creer en eso, ahí está. Vive esto de verdad. O entonces rompa su Biblia en varias partes, porque a la gente le encanta como, y esta herejía, cuando intentan sacar de la Biblia lo que le conviene, pero no ven todas las partes que nos lleva y a ser más santo, que nos impone una responsabilidad para que nosotros realmente tomemos el valor de estas cosas que el Señor dice, nos apartemos y realmente vivamos como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y lo mismo pasa para todas estas obras de la carne, hermanos. Por ejemplo, el pecado de adulterio. Jesús dijo, ¿sabe? Basta pensar con otra intención y ya pecó. Eso se encuentra en Mateo 5, 27. Míralo para que tú veas. Entonces, no piense que, es que porque nadie me vio, porque yo no estuve presente, que soy libre de esto. Lo que pasa en tu mente, en tu corazón, te hace culpable delante de Dios. Es de la carne. Y conforme el texto dice, te lleva al infierno. ¿Te guste o no te guste? ¿Sabes? No soy yo que estoy diciendo, es Jesús. Y estaba diciendo a creyentes. Otro fruto, dice las borracheras. No voy a hablar mucho sobre esto, ustedes entienden lo que estoy hablando. Orgías, eso tampoco tengo, nunca me metí en orgías. ¿Tú sabes lo que también significa? Otra palabra interesante, dice, son fiestas y situaciones en donde se desatan las pasiones carnales de forma desenfrenada y compartida entre personas. Entonces, cuando hay una cosa impropia, una cosa pecaminosa, y varias personas como que dicen, ya, pero estamos bajo control, vamos todos juntos en eso. Cosas que no se ajustan a la moralidad. Hermanos, no está hablando solamente de relaciones sexuales, como normalmente estamos pensando que orgía tiene que ver con relaciones sexuales entre muchas personas y cosas raras, como quizás muchos, si no conocen, mejor ni siquiera conocer. Pero se está hablando de reuniones desenfrenadas, para también hablar de inmoralidad. ¿Cuántas veces grupos de iglesia se reúnen, las mujeres para un lado, los hombres para el otro, y ahí empieza, ¿tú viste fulano? Que no sé qué, escuché de fulano, que no sé qué, y empiezan a usar palabras sucias y chistes soeces, que en la realidad esto no conviene al Señor. Nuestros labios son del Señor. No podemos estar, por este mismo labio que alaba a Dios, está siendo usado para poder hablar cosas sucias. Esto es orgía.
cuando tú realmente quieres agradar a otros y empiezas a llenar tus labios de impureza, de garabatos, de cosas feas, cosas que desagradan al Señor. Y termina el texto hablando, ¿sabe? Y cosas semejantes a estas. O sea, hay mucho más. Aquí él puso algunas. Quizás tú puedas reconocer muchas otras áreas en tu vida que realmente tú sabes que son carnalidad. Y el texto empieza a decir, los que practican, practicar significa hacer con frecuencia, no arrepentirse de haber hecho el pecado, justificar el pecado. Cuando tú justificas el pecado, no te arrepientes, o es frecuente lo que tú haces, que tú, no, estoy arrepentido, pero vuelvo a hacer, no, pero ahora estoy arrepentido, pero vuelvo a hacer, eso es practicar el pecado. Entonces, una cosa es cometer un pecado y otra cosa es practicar el pecado. El que comete un pecado puede venir al Señor y Él te perdonará. El que practica el pecado ama el pecado y el final de esta persona es el infierno, no el cielo, porque es siervo del pecado, es esclavo del pecado. Entonces, entiendan bien, practicar el pecado y cometer un pecado. Si tú cometes un pecado y esto, ¿por qué hice esto? Estoy arrepentido. Esto cambia todo. Tú puedes delante del Señor pedir perdón, pero el otro hay que tener arrepentimiento y nunca más volver a este punto en su vida. Entonces él dice, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Es Jesús quien dijo, hermanos. Tú puedes decir, no, es que yo hice mi decisión por Cristo, lo siento. Pero solo porque yo dije un palabrón, no voy al cielo. Es lo que la Biblia dice. ¿Sabes? Por eso la palabra de Dios dice vigilar. Por eso tenemos que todos los días santificarnos. Todos los días ir a los pies de Cristo. Porque nosotros hemos pecado muchas veces. Y la gracia del Señor es esta, de que Él le perdona. Pero cuando hay arrepentimiento, pero sin arrepentimiento, hermanos, tú vas a estar en esta circunstancia, no heredará el reino de Dios. Ahora, la segunda parte para poder concretizar esta idea, voy a hablar al respecto, pero ¿qué es el vivir en el Espíritu? ¿Ya? Porque el que vive en el Espíritu desarrolla el fruto del Espíritu con todas sus partes. Y las partes de ese fruto del Espíritu es amor. ¿Sabe qué amor está hablando? No es esta pasión que tengo cuando veo a mi esposa, esta pasión que tengo cuando estoy enamorado, o este amor que tengo por un amigo, por un juego. No, está hablando del amor ágape, amor incondicional. ¿Sabe? Una persona solo puede decir yo tengo este amor si tu amor es incondicional. Que no importa lo que la persona te haga, tú sigues amando incondicionalmente. Hermanos, esto no viene de nosotros. Solo el Espíritu Santo nos puede dar esto. Dice el gozo. Tampoco está hablando de alegría, no es así como, tú siempre te veo con gozo. A veces la persona ríe mucho, pero está triste por dentro. Y hay personas que están a veces llorando, pero con gozo. Entonces el gozo es mucho más que alegría. Es una gratitud, es lo más parecido con una alabanza, la confianza de que Dios está en el control. Y por más que no entienda, y por más que eso me pueda traer una tristeza, yo tengo el gozo de estar en la presencia de Cristo y saber que Él tiene lo mejor para mí. Y eso tampoco el mundo da. El mundo no te da. El mundo te puede dar alegría, momentos de risa, pero gozo solo el Señor te puede dar. Este gozo que nada puede robar, que las circunstancias no te pueden robar este gozo. Él dice paz, paz. No es falta de guerra, hermanos. No es así porque, no tenemos guerra, está todo en paz. Porque mi esposa ya no está peleando conmigo, estamos en paz. Porque ahora todo se tranquilizó en el trabajo, estoy en paz. No es eso lo que está hablando. En la realidad, más que falta de guerra, está hablando de relaciones rotas, arregladas voluntariamente. Y en otras palabras es, yo fui y hice la paz. Yo vi que tenía problema con mi hermano y fui y le pedí perdón. La palabra clave de la paz es el perdón. Perdón delante de Dios y perdón delante de los hermanos y a veces perdón conmigo mismo. Perdonarme
por los errores también que yo cometí. Entonces tiene que ver mucho con eso, de ir voluntariamente a arreglar las relaciones rotas, lo que se rompió dentro de cada uno de nosotros cuanto a una persona, contra Dios. Por eso tenemos que ir y todos los días confesar y todos los días estar delante del Señor. Y por eso que el texto dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Mira, si tú no estás en paz, tú no logras dormir. Si tú no estás en paz con tu hermano, esto te preocupa. Si hay un hermano que tú tienes problema con él en la iglesia o en el trabajo, en tu casa, tú no vas a lograr dormir bien. Tú piensas y tú no logras ser feliz porque tú estás pensando. Es una de las características de la falta de perdón. Y si tú tienes paz, es porque tú has logrado realmente perdonar. Y esto, hermanos, viene del Señor. Tú puedes pedir, Señor, dame la condición de tener esta paz. Llévame, Señor, a ir y pedir perdón y a perdonar. Paciencia. No es esta persona así como que, ay, no hago nada, pacientemente estoy esperando. Es lo más parecido con fe en la realidad. Está hablando entonces de una confianza. Esta persona es capaz de esperar con confianza. Es una paciencia activa, no pasiva. Yo estoy teniendo paciencia, yo persevero en ser paciente, en creer de que lo que el Señor prometió, de lo que el Señor va a hacer, de lo que aún tiene que pasar en mi vida, se va a hacer. Esto es lo que es la paciencia. Y esto solo viene cuando nosotros confiamos y tenemos esta fe y esta intimidad con el Señor. Benignidad. Viene la palabra benigno, que es lo contrario de ser maligno. Entonces está hablando de ser íntegro, libre de engaños o ilegalidades. Ser 100% justo en obras y pensamientos. Que todo lo que yo hago cuando nadie me ve es justo, bueno y santo. Ahora, si tú tienes así como que aparentemente es una persona buena, pero hace cosas feas por detrás, hay cosas ocultas en tu vida, tú eres maligno y no benigno, ¿entiendes? Después dice bondad. Y es ser siempre bueno, una persona altruista, servicial. Y sabe, nosotros somos tan egoístas que muchas veces estamos pensando en nosotros mismos, pero el Señor desea que seamos buenos. Y esto el Señor nos puede hacer personas buenas que hacen buenas obras. Fidelidad. Muchos textos traducen como fe, pero está mal traducido. La palabra en el griego correcta es fidelidad. ¿Por qué no habla de tener fe en Dios? Porque esto no es lo que viene de Dios, de tener fe en Él. En la realidad, lo que viene del Señor, viene del Espíritu Santo en nuestra vida, es ser alguien fiable. Por eso dice sobre la fidelidad. Alguien que la gente puede tener fe y saber que tú eres una persona que va a cumplir lo que tú dices. Mansedumbre. El que sometió su voluntad a su amo. Yo siempre pienso en manso, pienso en el caballo. Ves que un caballo manso y un caballo chúcaro, ellos son muy parecidos cuando están juntos. ¿Sabe la diferencia? Está, y ahí nosotros podemos aplicar eso en nuestra vida. El manso te deja tocar, te deja montar, esta es la principal parte, te deja montar y no reacciona, porque su voluntad está sometida a su amo, al Señor. Pero hoy en día hay muchos cristianos que en vez de ser mansos son chúcaros. Que cuando uno intenta, principalmente usando esta palabra de montar, cuando un líder dice, hermano, no haga esto, y reacciona. Piensa un poco en esto. Más adelante vamos a trabajar en mucho más profundidad en todos esos temas. Pero esta mansedumbre es algo que tenemos que tener en nuestra vida si queremos ser hombres espirituales. Y por último, templanza, que es la obra de la carne bajo control. O sea, yo no me dejo mover por la carne, y sí por lo que el Espíritu Santo me dice, lo que el Señor quiere de mí. Pero quiero que ustedes entiendan, hermanos, que estas cosas no es uno que lo hace. No viene de uno, no nace de nosotros este fruto del Espíritu. No podemos esforzarnos para tener, yo voy a esforzarme para ser más amoroso, tener el amor ágape. No se puede un hombre natural, un hombre carnal, esforzarse para tener eso, porque eso no viene de la naturaleza humana. Esto fluye del hombre espiritual, fluye como un fruto de un árbol. Por ejemplo, un manzano no puede esforzarse para producir mango. Produce manzana, porque es manzano. Viene de su identidad, es una cuestión de intimidad y identidad. ¿Qué eres? ¿Qué hay dentro de ti?
Y esto va transformando todos tus actos, todo lo que tú realmente has hecho. Es una decisión que hacemos en Cristo y que Él viene a vivir en nosotros. Y a partir de ahora es Cristo viviendo en nosotros. El texto dice también, fruto del Espíritu. Significa que no es tuyo, es del Espíritu. Solo si tú estás en Él se manifiesta. Solo si tú permaneces y te mantienes en Él, estás conectado a Él, podrá realmente producir sus frutos. Si tú estás bien, estás conectado después de un retiro espiritual, estos frutos van a fluir en ti. Pero si tú te desconectas y empiezas a alimentar la carne con música mundana, con actitudes mundanas, con chistes mundanos, con lo que el mundo te da, tú te llenas de la carne, pero no del Espíritu. Por eso que hay tanta esa diferencia en que a veces estoy más firme con el Señor y otras veces no. Es porque tiene que ver con eso, si yo estoy conectado, arraigado en Él. Es el fruto y no los frutos, porque no habla de que tú puedes escoger o tener algunos. Lo que el Señor hace es todo este fruto tiene que tener en nosotros, todo. Tenemos que tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Esto tiene hombres espirituales, mujeres espirituales. ¿Entiende? Ahora, no, en la realidad nosotros podemos comer de esos frutos. Porque como dice, el fruto está hablando de algo que uno come. ¿Y cuáles son los mejores frutos? Los más grandes, los más visibles, los más... No, los más dulces. Los más dulces, la gente prefiere los frutos por su dulzura. Ahora, es mi prójimo que conoce cómo están realmente mis frutos. Porque en la realidad, ellos cuando vienen a mí y a veces se relacionan conmigo, saben si en la realidad yo estoy con el fruto del Espíritu en mí o si tengo las obras de la carne. Entonces, es fácil ver y reconocer a una persona si es carnal o si realmente es una persona espiritual. Así que los más cercanos saben si somos espirituales o somos carnales. Saben si el fruto que tenemos es dulce y maduro o que en la realidad, como yo he dicho muchas otras veces, es más duro y no maduro, ¿verdad? Muchas veces encontramos personas que dicen que son maduras, pero en la realidad son cada vez más duros y nos reconocen. Y a veces topamos con gente así que queremos mucho, son amigos nuestros, pero que son duros y muy duros. Pero ¿cómo se vence al final, para terminar esa idea? ¿Cómo se vence la obra de la carne y se produce el fruto del Espíritu, pastor? La respuesta es simple, hermano, pero también compleja a la vez. Esforzarnos puede ayudar un poco, pero no va a tratar y no va a matar la raíz del problema de la carne. Y con el tiempo los viejos hábitos vuelven. Así que tú puedes esforzarse y vas a ayudar un poco en eso, pero no es mucho. En la realidad, hermano, solo hay un camino. Y aquí está el secreto de la vida espiritual y de vencer la carne. ¿Sabe cuál es? Morir. Llevar la cruz todos los días. Todos los días la carne va a intentar resucitar y vivir. Y todos los días tú vas a decir, ¿sabes? Yo sé que eso no es del Señor. Voy a morir. Ay, no tengo ganas de perdonar fulano, pero voy a morir y voy a perdonar. Eso es el único camino para que realmente fluya el Espíritu de Dios en ti, el fruto del Espíritu en tu vida, y que tú puedas vencer la carne. Es un asunto, hermanos, de siembra y cosecha, pero un poco diferente, porque no es porque tú estás haciendo cosas buenas que tú vas a tener realmente cosas buenas también en su vida. Es un poco diferente cuando se trata de eso del morir, ¿ya? Porque la siembra y cosecha está en morir. Si la semilla no muere, como dice la palabra de Dios, no puede producir frutos. Tiene que morir, hay que dejar de luchar, hay que ser llevado por el Espíritu Santo, nutrirse solo de lo que Cristo da, de lo que Él haría en nuestro lugar. Había un hombre, hermanos, una anécdota rápida, que tenía 2 perros. Era un pescador y siempre en la ciudad, en el pueblo donde iba, hacía apuesta con los 2 perritos.
un perrito cafecito, otro negrito, y tenía una cierta diferencia entre ellos. Y entonces él decía, ¿quién va a vencer la batalla? Y hacía apuestas. Y la gente lo veía como un perrito con cara muy fea. Decía, este perrito, el negrito va a ganar. Y entonces todos apostaban en él y le apostaban al otro. Y él ganaba. La otra vez, hacía de nuevo, una semana después, la apuesta. Y ahora todos decían, no, si ya vi que este otro gana, así que voy a apostar en él. Y no apostaban en el otro. Y él decía, no, este otro va a ganar hoy. Y ganaba de nuevo. ¿Cómo lograba hacer eso? Mira, la respuesta es simple, pero al mismo tiempo, hermanos, compleja. ¿Por qué? Porque en la realidad, él alimentaba más al que él quería que ganara y dejaba pasar hambre al que él realmente quería que perdiera. Así que no era en lo que había pasado la semana pasada, era en lo que comió hoy, que en la realidad tenía la victoria, uno perrito o el otro. Y eso nos hace pensar un poco, ¿eh? ¿Quién está venciendo la batalla en su vida? ¿Quién vencerá la batalla entre la carne y el espíritu? Simples, el que tú alimentes más. Si estás alimentando tu carne, ¿cómo vas a actuar carnalmente? Si estás alimentando el espíritu, vas a tener victoria espiritual. La carne, hermano, se alimenta solita, ¿ya? La tele, el mundo, los placeres, los amigos, las emociones, tu voluntad, la carne se alimenta solita. Pero el espíritu es más difícil. Hay que morir y vivir la vida de Cristo, alimentarse de Cristo diariamente. Gálatas 2:20 dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí, hermanos, yo voy a amar, yo voy a hacer su voluntad, yo voy a hacer la voluntad del Padre. Si Cristo vive en mí, yo voy a amar leer y conocer y aplicar la palabra de Dios. Si Cristo vive en mí, yo voy a amar congregarme y estar en comunión con los hermanos, con todos, no con algunos. Si Cristo vive en mí, yo voy a amar orar con los hermanos. Se mide también estas cosas prácticas. Si Cristo vive en mí, yo voy a amar servir y testificar de Cristo a otras personas. Si Cristo vive en mí, yo voy a amar quebrantarme, como yo decía, llegar a este punto cero, perdonar a mi prójimo y bendecir a mi prójimo, y etcétera, etcétera. Y podemos pasar horas viendo al respecto de eso. Pero sabe, hermanos, la carne está vivita y coleando. Si tú no la matas todos los días y no alimentas tu espíritu, tú vas realmente a tener una derrota espiritual. Así que néguese a hacer la voluntad de la carne. Sabe, hermanos, no es difícil reconocer un hombre carnal y un hombre espiritual. ¿Cómo está tu vida? ¿Tú puedes más o menos hacer una autoevaluación de todo eso que habíamos visto? ¿Tú podrías decirme, puedes decir a tu familia, quién está venciendo la batalla de tu vida? Mira el que está cerca tuyo. ¿Quién está venciendo la batalla? ¿Es de la carne o es del espíritu? El que tú alimentes más, este va a tener la victoria. Así que te ruego, hermano, como tu pastor, mata la carne, muere hoy, vive la vida de que Cristo tiene para ti. Señor, necesitamos tanto, Señor, crecer en esto, Padre. A veces somos tan carnales, Señor. No hacemos lo que tú quieres para nosotros. Te pedimos perdón, Señor. Vive tu vida en nosotros, Señor. Y hoy, Señor, queremos tomar esa decisión de poder realmente matar, Señor, de mortificar nuestra carne, Señor, y de poder realmente, Señor amado, vivir tu verdad en nosotros. Y que cuando fluya, Señor amado, tu savia, Señor, en mí, yo voy a producir muchos frutos agradables a ti. Así que, Señor, me arrepiento. El primer paso que tengo que dar hoy es arrepentirme y hacer este pacto de morir todos los días, llevar la cruz de Cristo. Porque yo quiero, Señor amado, vencer esta batalla, Señor, en tu espíritu, y que todos puedan reconocer en mí un hombre de Dios y no un hombre carnal.
Te pedimos esto, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén y amén. Y no te olvides, hermanos, de llamar por lo menos a 40 hermanos esta semana. Vence tu carne, actúa en el Espíritu, sé responsable con eso, bendiga a tu hermano. Vence todo lo que la carne te dice, no haga eso. Tú dices, no, hoy te voy a mortificar y yo voy a dejar que el Espíritu fluya en mi vida. Que Dios le bendiga, te amo mucho. Chao. Hola, mi nombre es Valesca Pérez Guzmán, vivo en Quilpué, junto a Millaray e Isidora, mis 2 hijas, mis padres y mi hermano. Trabajo en la empresa BMW en Viña del Mar como anfitriona asistente de postventa. Conocí a Cristo mediante la palabra de papá de Isidora y su familia. Y bueno, en el momento de bautizarme ya comencé a seguirlo. ¿Por qué me gusta ICQ? Porque somos una iglesia muy solidarios y unidos en espíritu. Hola, mi nombre es Millaray Yáñez, vivo en Quilpué junto a mi mamá, mi hermana, mis abuelos y mi tío. Estudio en el Colegio Los Reyes y voy en 7º año. Yo conocí a Dios cuando mi mamá empezó a seguirlo y luego a los 10 años lo recibí en mi corazón y el año pasado me bauticé. Lo que más me gusta de la ICQ es cómo son los hermanos y los pastores, lo cariñosos que son y también cómo hacen que los cultos o que las juntas sean más entretenidas y las actividades sean más divertidas y como que se disfruten más. Hola, mi nombre es Isidora Mancilla Pérez. Vivo acá con mi mamá y mi hermana y con mis abuelitos y con mi tío. Estudio en pre-kinder en Nahuel. Conocí a Jesús cuando estaba en la guatita de mi mamá. Me encanta ir a la iglesia porque me encanta orar, aprender a jugar con mi amigo. También aprender cosas del champú y de la tía Vani y el Tobito.